Bueno. Entonces, bien, venimos trabajando entonces con el concepto de la subjetividad en el lenguaje, cómo la subjetividad en el lenguaje tiene que ver con la presencia del sujeto, y bueno, lo que vimos recién es la manera en la que la presencia esa se realiza materialmente en los enunciados. Bueno, ¿de qué manera se realiza materialmente la presencia del sujeto en el enunciado? A partir de estas formas lingüísticas que hacen referencia a las personas. No solamente a la persona, sino al tiempo en el que la persona está y al momento en el que la persona está. ¿Sí? Esto, y acá hago un comentario muy breve para seguir el tema de lo que tiene que ver con el tiempo, con el cuándo de los enunciados, bueno, el cuándo y el dónde de los enunciados es re importante. No solamente el quién, ¿no? El cuándo y el dónde también. Cualquiera de estos enunciados que estábamos viendo, si bien no aparecían referencias temporales, es muy importante. No aparecen referencias espaciales, perdón, no aparecen, ay, estoy un poco acelerada. No aparecen referencias espaciales porque son carteles de quédate en casa que aparecen en una ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires, entonces no necesito por ahí dentro del cartel demasiada información sobre la referencia espacial, incluso tampoco aparece ninguna primera persona, es medio necesaria cuando abajo tengo el logo del Ministerio de Salud y de Presidencia de la Nación, qué sé yo, por ahí no es necesaria, ¿no? Pero bueno, es importante también cuando uno como lector o como lectora, o cuando vemos una película, una obra de teatro, hasta una serie, ¿sí? Siempre saber quién, pero también dónde y cuándo, ¿no? Se hizo eso. Por ejemplo, no sé si les comenté que en la primera edición del libro El marxismo y la filosofía del lenguaje de Voloshinov, con el que estuvimos trabajando en las clases anteriores, la primera edición en castellano a Buenos Aires en Argentina llegó en el 76. Entonces no le pudieron poner como título, bueno, saben que en el 76 fue el golpe de Estado, no le pudieron poner como título El marxismo y la filosofía del lenguaje, y entonces le pusieron el signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Entonces, nada, esto, si uno va a una librería, se encuentra con este libro de Voloshinov y con el título El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, podría decir, ¿qué pasó? ¿Por qué habrán hecho este cambio? O sea, bueno, ningún cambio es de la nada, ¿no? Uno tiene que pensar, ir a ese punto, ir a ver quién, cuándo y dónde, por ejemplo, se publicó ese libro para entender eso. Muchas cosas que se van a entender de una manera o de otra si uno sabe el dónde y el cuándo. Bien. Pero entonces, como decíamos, la presencia del sujeto en el discurso, ¿sí? Es lo que va a marcar la subjetividad. Entonces, yo ahora voy a compartir esto con ustedes y les voy a preguntar. No, no es esto. Acá tenemos dos frases, ¿no? Que sería genial. Bueno, las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia a mí me parecieron un desastre. Las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia fueron un desastre. Si ustedes tuvieran que decir cuál de estas dos frases es más subjetiva, ¿cuál de estas dos frases les parece más subjetiva? ¿La 1 o la 2? ¿Y por qué? Para mí es la primera, porque estamos hablando esto del sujeto dentro del enunciado y el a mí es como que está hablando de la persona que lo está diciendo. Bien. ¿Están todos de acuerdo con Lourdes?
Ese es un ejemplo. Cuando están todos de acuerdo, nadie contesta porque... Bueno, Fíjense, pero fíjense qué incómodo sería si yo les dijera, por ejemplo, no voy a nombrar a ninguno en particular, no los quiero poner en esa situación, pero fíjense qué incómodo sería si yo los nombrara uno por uno. ¿Sí? Una cosa que ya están todos de acuerdo y nadie contesta porque total puede contestar otra. Ahora, si yo les digo uno por uno, sería re incómoda la situación. Para ustedes y para mí también. Para que se entienda lo del plural. Bien Alejandro, bien Rebeca. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, tenés seguidores ya, Lourdes. Y la Lautaro. verdad, profe, la segunda frase, las medidas se toman, fueron una mierda, te da la sensación de que hay algún fundamento, pero la frase así suelta no me parece tan objetiva. como si estuviera el sujeto tácito, no sé. Sí, Está complicado. Sí. Está re complicado. Bueno, sí. No, porque me parece tampoco que que no es que hay sujeto tácito, porque dice justamente las medidas que se tomaron. Lo que pasa es que Lourdes quiere decir que no, a ver si te estoy interpretando bien. Lo que está queriendo decir Lourdes es que no hay nadie que se haga cargo de la frase. O sea, no está hablando del sujeto gramatical, que sería sujeto tácito, sino que está hablando del sujeto que enuncia, ¿no, Lourdes? Sí. Sí. Bueno, y vos decís, Lautaro, dijiste algo así como hay un fundamento, pero... No, que para mí, no estoy seguro, la segunda frase como que te da la idea de, o sea, la frase así sola no me parece tan objetiva, pero ninguna de las dos. Pero la segunda frase, la segunda frase da como el hincapié a que te dice, bueno, como que te está diciendo las medidas fueron una mierda, pero te voy a decir por qué. Pero así sola no me parece objetiva. Está bien, no dice igual, te voy a decir por qué la frase, ¿no? Bien. Bueno, bien, Lautaro, bien, está bien. Sí, es una pregunta recontra tramposa que a mí me gusta hacer y cayeron un poquito en la trampa y por eso les dije a los chicos de la comisión anterior, chicos y chicas de la comisión anterior que cayeron en la misma trampa, les dije, qué suerte que están acá para no caer en las trampas. Bien, sabemos que no hay objetividad y las dos son iguales de subjetivas. Las dos son iguales de subjetivas, solo que en una aparece explicitada la primera persona y en la otra no. ¿Sí? Y que no aparezca explicitada la primera persona, ojo, porque puede ser menos neutral todavía al no aparecer la primera persona. ¿Por qué? Porque yo puedo, no sé, si están en Buenos Aires y tienen una ventana cerca, habrán visto el día que es, ¿no? Entonces, yo puedo mirar por la ventana, pero no puedo decir, me parece que hay sol, ¿sí? Si yo miro por la ventana, no puedo decir, me parece que hay sol. Hay un sol que raja la tierra, todos nos queremos ir a pasear, ¿sí? Cosa que no va a suceder, pero bueno, no puedo decir, me parece que hay sol. Hay sol, no es opinable, de ninguna manera es opinable, porque hay un sol que raja la tierra, entonces me parece que hay sol, hay sol, no tendría ningún sentido, sería una tontería decir me parece que hay sol, una ironía por ahí podría ser, ¿sí? Ahora, las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia, ¿es una realidad? ¿Es indiscutible? Digo, opinar sobre las medidas que se tomaron frente a la pandemia. Decir que las medidas fueron un desastre, ¿es algo no cuestionable, no discutible? ¿Puedo decir yo con la misma firmeza que digo, hay sol, las medidas fueron un desastre? Quiero decir, cuando yo digo hay sol, no necesito que decir, yo, Sabrina, me comprometo absolutamente y digo hay sol. No me comprometo a nada, si hay un sol que... No. Ahora, cuando digo las medidas fueron un desastre. Entonces, fíjense esto, ¿no? De no caer en la trampa y fíjense por qué yo creo que esta materia es tan interesante por este tipo de contenidos que vemos, porque en general los que comunican más desde el punto 2, ¿sí? Los que comunican en general se creen que sus opiniones son tan indiscutibles como decir que hoy hay sol en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que no.
son discutibles. Después uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero ojo, porque que alguien las presente como indiscutibles no quiere decir que sean indiscutibles. Y nos vamos al principio de los tiempos, digo, si no queremos quedarnos en si no queremos caer en la grieta y que nadie se sienta ni una cosa ni otra, o que venga alguien a decir que estamos... Una palabra que además justo había aparecido en este curso, ¿no? El tema del adoctrinamiento. Para que nadie crea que estamos adoctrinando. Hace, no sé, cuántos años atrás, se decía que los negros eran animales, se los trataba como animales y se los veía como animales. Estamos hablando de la gente afroamericana, bueno, de ascendencia africana. ¿Sí? Bueno, y digo, doy este ejemplo porque en general es el ejemplo más común, pero podríamos decir lo mismo sobre los pobladores de los pueblos originarios, ¿no? Se los llevaban en barco a Europa y los exponían en los museos, como si fueran cosas. ¿Sí? Y había gente que lo afirmaba, o sea, son animales, son cosas, y así con un montón de principios y afirmaciones que se han repetido y repetido a lo largo de la historia como si fueran verdades indiscutibles, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, no sé, que la gente puede pensar lo que quiera de otro ser humano, sea el color que sea, puede pensar lo que quiera, pero bueno, una cosa es pensar lo que quiera, otra cosa es decir, esto lo pienso yo, no quiere decir que sea verdad, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque la subjetividad pasa por la presencia del sujeto en el discurso, totalmente. Y lo que estoy planteando no es contradictorio, porque que aparezca el pronombre personal no es la única manera en la que el sujeto se presenta en el discurso. ¿Sí? Hay un montón de maneras en las que un sujeto se presenta en el discurso, poniendo el pronombre, pero escondiéndolo también. ¿Sí? No poniéndolo, escondiéndolo, porque por supuesto que quienes hablan desde este lugar, por ejemplo, las medidas fueron un desastre, o las medidas fueron maravillosas, me da exactamente lo mismo. Yo estoy poniendo ejemplos, las medidas... ¿Sí? Quienes dicen las medidas fueron maravillosas, están haciendo exactamente lo mismo. Están siendo, no sé si más, tan subjetivos como el que dice yo. Tan subjetivos, y yo agrego más, bueno, no sé, yo diría más nocivos. Menos inocentes, ¿no? Nadie hace esto sin querer. Qué sé yo puedo estar, no sé, hablemos sobre, qué sé yo, una serie que hayamos visto todos. La Casa de Papel. ¿Vieron La Casa de Papel? Sí. Bueno. Bien, La Casa de Papel es la mejor serie de la historia del mundo mundial. ¿Sí? Yo puedo decir con mis amigas, che, La Casa de Papel es la mejor serie del mundo. O puedo decir, che, La Casa de Papel es el peor fiasco del mundo, me la super recomendaron y es un desastre. Y bueno, y ahí no estoy diciendo, creo yo. Bueno, nada, me pelearé con mis amigos que piensan que es buenísima o que piensan que es malísima, no importa. Y queda ahí. Después, una cosa es el ámbito familiar, pero otra cosa es la responsabilidad a la hora de comunicar, la responsabilidad que tienen, que hay en los medios, que debería haber en los medios, la responsabilidad que debería haber en el ámbito político, e incluso la responsabilidad del docente que está frente a un aula, ¿no? Son distintos niveles de responsabilidad. Y plantear afirmaciones que son recontradiscutibles como verdades absolutas, que es lo que está pasando acá, cuando yo digo las medidas fueron maravillosas o las medidas fueron un desastre, y lo estoy planteando de la misma manera que plantearía hoy hay sol, lo estoy planteando como una verdad indiscutible, y no está bien, ¿sí? No está bien. Es mi opinión, ¿sí? Yo creo, a mí me parece. Entonces, insisto con esta idea, sacar la primera persona no es en absoluto inocente, hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacerle creer al otro lo que se creyeron ustedes, que esta forma como no aparecía el yo es más objetiva. Cuando yo saco la primera persona, la gente va a pensar que estoy viniendo con la realidad. Y puedo venir con la realidad cuando digo hay sol, o puedo venir con la realidad cuando digo Boca ganó 1-0, digo, para decir algo, ¿sí? Qué sé yo, esas son cosas más o menos indiscutibles. Ahora, sobre temas, en general, temas sobre los que se debate, temas que tienen que ver con
con cuestiones sociales, es muy difícil. Le diría imposible, ¿sí? Que alguien pueda venir a decir algo desde un lugar de verdad absoluta. No, bueno, justamente lo estamos diciendo desde el primer día, Alejandro, no hay objetividad, en la medida en que la subjetividad es la presencia del sujeto en el enunciado, y si no hay sujeto no hay enunciado, por lo tanto no hay objetividad. Entonces, sí hay construcciones discursivas que se acercan un poquito más a la objetividad, ¿sí? Estas discusiones, ay Dios, estas construcciones discursivas que se acercan más a la objetividad son construcciones y pueden estar hechas a propósito. ¿Por qué? Porque el género lo pide, por ejemplo, si es una enciclopedia, que tiene que ser un poquito más objetivo, o porque puedo querer generarle al otro una idea de que estoy siendo objetivo, porque la objetividad está valorada, está súper valorada. Esa es otra cuestión a discutir. Creo que lo comentamos en la clase pasada. La objetividad está sobrevalorada. Es mejor ser objetivo que subjetivo, qué sé yo, no sé, mientras yo esté diciendo que es mi opinión, no sé si, ¿por qué estaría tan mal opinar? ¿Por qué esta cosa de la objetividad que se pide como si tuviera un valor? Porque si de hecho no se puede. Ah, no, pero yo voy a escuchar a este periodista porque es más objetivo. No existe. ¿Y por qué creemos que alguien que puede ser objetivo va a ser mejor que alguien que está expresando su opinión? Mientras esté avisando que es su opinión, no hay problema. Al contrario, hasta me ayuda, o sea, si alguien a mí me viene y me dice esta es la verdad absoluta, me anula cualquier posibilidad de crítica, de respuesta, de pensamiento, de decir, bueno, estoy a favor, bueno, estoy en contra. ¿Por qué qué sé yo, hasta diría, bueno, no preguntaría por qué. ¿Qué sé yo? Si yo les digo hay sol, a nadie se le ocurriría preguntarme por qué. Bueno, listo, ok. ¿Sí? Anulo absolutamente cualquier posibilidad de debate. Entonces, esta sobrevaloración de la objetividad, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Sí me parece que querer vender ciertas ideas con el cartelito de objetividad, ahí sí no está bueno, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, ya nos estaríamos metiendo como en otra discusión. A lo que quiero llegar con esto es a que la subjetividad se puede transmitir en el enunciado de muchas maneras, no solamente a partir de la... Uy, mi conexión es inestable, qué suerte, lo que falta hoy. Bueno, lo que quiero decir con... ¿Están ahí, no? Sí. Ah, no. Se había cortado y estaba hablando eso. Bueno, el tonito de Lourdes, ya sé que lo pregunto varias veces. Sí. Bueno, entonces, hay muchas maneras de expresar la subjetividad en el enunciado. Una manera es explicitando la primera persona, ¿sí? Pero hay otras formas. Por ejemplo, bueno, dejé de compartir y quería mostrarles y por eso estaba subrayada antes, ¿sí? Se les escapó esta, ¿sí? Lo de desastre. Las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia fueron un desastre. Ya un enunciado donde tenga la palabra desastre, un enunciado que tenga la palabra desastre no puede ser de ninguna manera objetivo. No va a ser menos objetivo o menos subjetivo que el anterior. La palabra desastre ya es una palabra que está bastante cargada semánticamente. Sería muy raro que un enunciado que tenga la palabra desastre termine bien, ¿sí? Entonces, insisto con esta idea, hay muchas maneras de expresar la subjetividad en el enunciado, ¿sí? Una es presentando, efectivamente, explicitando la primera persona, pero no es la única. Yo puedo elegir algunas palabras que están cargadas de sentido, estas palabras que están cargadas de subjetividad van a ser los subjetivemas, ¿sí? Y a partir de esa elección de subjetivemas, voy a expresar, a veces de manera más sutil, mi subjetividad, sin necesidad de que aparezca la primera persona. Y en estos casos, además, yo insisto particularmente que en ese intento de hacer desaparecer a la primera persona hay una marca más fuerte de subjetividad, porque se está tratando de imponer una verdad como una verdad absoluta, algo que no es. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de dícticos, subjetivemas? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo los subjetivemas aparecen dentro de un texto, dando información del enunciador.
Y el otro punto que no creo que vayamos a llegar, pero bueno, lo voy a mencionar también, que es el de las modalidades. ¿De qué manera enuncio? Enuncio así, haciendo una afirmación como si fuera una verdad absoluta, o lo modalizo, le pongo a mí me parecieron, y entonces ya le estoy avisando al enunciatario, le estoy avisando al que recibe este enunciado que esta es mi opinión. Acá aparece algo como fuera del enunciado, es un aviso. Che, esto que te estoy diciendo, esta afirmación que te estoy pasando, es mi opinión. ¿Sí? Entonces, ¿la modalizo o la mando así directa? ¿Cómo vamos a enunciar con frases así aseverativas como esta, las medidas me parecen, las medidas son un desastre? O, como veíamos en algunos de los ejemplos, con una modalidad imperativa, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa es una orden, ¿sí? Es como el mirá cómo nos ponemos, mirá, es una orden, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿en qué situación puedo dar yo una orden? ¿Sí? ¿En qué situación como enunciador puedo darle una orden a alguien? ¿De qué manera se va a entender esa orden? Porque en los dos casos tenemos imperativo. Quédate en casa es un imperativo, mirá cómo nos ponemos también es un imperativo. Ahora, esto es un consejo, quédate en casa, cuídate. ¿Sí? Es un consejo para no enfermarte. El mirá cómo nos ponemos, les decía, los chicos de la otra comisión lo veían como una amenaza. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la misma forma, el mismo tipo de enunciado, en tanto orden o enunciado imperativo, pero de acuerdo al contexto, para alguien va a ser una orden, perdón, para alguien va a ser un consejo y otra, en otro contexto, puede ser una amenaza. ¿Mm? Bien, entonces, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, a ver, todo esto de lo que estoy hablando hoy, lo van a ver en el apunte del módulo 4, el apunte 5 del módulo 4, la enunciación. Arrancábamos con el texto de Benveniste, el aparato formal de la enunciación, bueno, un recorte del texto. Acá aparecen mencionados cuestiones deícticas y cuestiones de modo, de modalidad. Si estuvieron pispeando un poco el texto, habrán visto que también aparece la diferencia entre enunciación y enunciado, entre las particularidades de esta enunciador y enunciatario frente a, por ejemplo, destinador y destinatario, receptor. Aparece un apunte sobre deícticos, van a ver que aparecen ejemplos y bueno, la explicación de los deícticos de persona, tiempo y espacio. Aparece una parte del apunte en el que se habla de mundo narrado y mundo comentado, sobre eso no vamos a trabajar. Y finalmente, todo esto sigue siendo deícticos. Bueno, mundo narrado y mundo comentado tiene que ver con el tiempo, pero no lo vamos a ver. Acá aparecen las modalidades, que vamos a ver si llegamos a verlas. Sí me interesa que veamos para el parcial los objetivemas que están acá, ¿sí? Quizás sin hacer una categorización tan detallada como aparece acá, pero sí que sepamos qué son los subjetivemas y que los puedan reconocer en el texto. Entonces, para la clase que viene yo les voy a subir las clases y les voy a mandar algún texto para que ustedes ya empiecen a identificar estos elementos, para que lo hagan y los identifiquen y lo podamos charlar la clase que viene. Y además les voy a mandar un modelo de análisis, de cómo sería el análisis de un texto desde esta perspectiva, ¿sí? Dale, profe, pregunta, ¿qué eran lo que no iba de ese módulo que no Mundo íbamos a narrado ver? y mundo comentado. Y bueno, el lunes es feriado, así que nos vamos a ver directamente el jueves de la semana que viene. Por eso les voy a mandar bastante material para que lo trabajen, porque el jueves de la clase que viene
el jueves de la semana que viene es ya la clase anterior al parcial. Así que bueno, para que van a tener que trabajar un poco solos con este material que les voy a mandar. Y bueno, por supuesto que en la clase lo vamos a charlar, ¿sí? Sí, profe. Bueno, gente, nos vemos entonces el jueves que viene. Dale. Buena semana, chau, Adiós. chau.